Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí listo para compartirles un vídeo que, créanme, les va a encantar. Prepárense para un poco de drama, un poco de romance y por supuesto mucho Kanyaman. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que por supuesto ha generado muchísimas reacciones entre los fans. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Vamos a hablar sobre la reacción épica de Kanyaman al, bueno, ya lo descubrirán. Y para que no se pierdan nada, les recomiendo que se queden hasta el final, porque tenemos muchas sorpresas y detalles jugosos que les van a encantar. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así siempre estarán al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. ¿Listos? Empecemos. Bueno, como les decía, el tema de hoy es candente. Vamos a hablar de Kanyaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas turcas más queridas y populares del momento. Y la historia que les voy a contar involucra una propuesta de matrimonio, pero no de la manera que ustedes se imaginan. Resulta que durante un evento público un hombre, un valiente por decirlo de alguna manera, le propuso matrimonio a Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. Imagínense la escena, flashes, gritos de los fans y la propia Demet completamente sorprendida. Pero lo más interesante, lo que realmente nos interesa hoy, es la reacción de Kanyaman ante este atrevimiento. Ahora, para entender bien la situación, tenemos que recordar la relación entre Kan y Demet. Ellos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, una serie que conquistó a millones de personas alrededor del mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable y los fans, por supuesto, soñaban con que esa chispa se trasladara a la vida real. Empezaron a surgir rumores, especulaciones, y muchísimos, esperaban que algo más sucediera entre ellos fuera del set. Si son fans de las novelas turcas, seguramente saben que la química entre los actores es crucial para el éxito de una serie. Y en Erkenci Kuş, la química entre Kan y Demet era explosiva. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo hacía que los fans suspiraran y soñaran con un romance real. Imagínense, hasta llegaron a ser la pareja más hipeada del momento. Pero como suele pasar en estos casos, el romance en la vida real nunca se concretó. Ambos siguieron sus caminos, con sus proyectos y sus propias vidas. Pero eso no significa que el cariño y el respeto entre ellos haya desaparecido. Siempre se han mostrado muy profesionales y con una buena relación, aunque, claro, el impacto que tuvieron en el público no es fácil de borrar. Volviendo al tema principal, la propuesta de matrimonio. Imaginemos la escena, Demet, radiante como siempre en medio de un evento público. Y de pronto, ¡boom!, un hombre se arrodilla y le pide que se case con él. Obviamente Demet se queda sorprendida, y la situación se vuelve un poco tensa. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Y aquí es donde entra en juego Kanyaman. ¿Cómo reaccionó el actor ante esta atrevida propuesta? Pues de una manera, digamos, épica. Aunque no estuvo presente físicamente en el evento, la noticia, por supuesto, llegó a sus oídos. Y la respuesta de Kan fue una imagen que hablaba por sí sola. No se trataba de un comentario en redes sociales, ni de una declaración directa. Kan, con su astucia y sentido del humor, simplemente compartió una imagen en su cuenta de Instagram que, para los que lo conocemos, decía muchísimo. La imagen mostraba a Kanyaman en una escena de alguna de sus series, con una expresión de sorpresa, incredulidad y quizás un poquito de, bueno, no sé, ustedes juzguen. La imagen, por supuesto, se viralizó de inmediato. Los fans enloquecieron compartiendo la imagen, comentando y analizando cada detalle de la expresión de Kan. ¿Era celos? ¿Era sorpresa? ¿Era simplemente diversión? La especulación se desató. Y es que, seamos sinceros, la situación era un poco peculiar. Imagínense, un hombre le propone matrimonio a alguien que, seamos realistas, es una figura pública, y además, se sabe que tiene una gran conexión con otro actor que, a pesar de no estar en una relación, es muy querido y admirado. La reacción de Kanyaman fue, en definitiva, un reflejo de la admiración que el público tiene por él. No es que Kan sea celoso o que tenga sentimientos románticos no expresados. Pero en el fondo, la imagen que compartió fue una forma de decir, oigan, aquí estoy yo también.
Y yo también soy un hombre y también tengo mi opinión. Y por supuesto, la reacción de Can no pasó desapercibida por Demet. Ambos actores siempre han mantenido una relación de respeto y admiración mutua. Y aunque no haya habido un romance entre ellos, es evidente que se tienen cariño y que se apoyan en sus carreras. La historia de la propuesta de matrimonio y la reacción de Can Yaman es una muestra de cómo el mundo del espectáculo puede ser tan impredecible y emocionante. Un simple evento público puede generar un torbellino de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho chisme. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que las relaciones entre los actores y actrices son algo muy personal y que no siempre lo que vemos en la pantalla se traslada a la vida real. En segundo lugar, que los fans somos muy apasionados y que nos gusta soñar y especular. Y en tercer lugar, que Can Yaman es un crack, con una personalidad increíble y un sentido del humor que nos encanta. Y por supuesto, esta historia nos recuerda la importancia de la privacidad y el respeto hacia las figuras públicas. Aunque sean famosos, tienen derecho a su vida personal y a decidir con quién quieren compartirla. Espero que les haya gustado este vídeo. Realmente me divertí investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Me encanta saber sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de la reacción de Can? ¿Creen que Demet y Can hubieran sido una buena pareja? ¿Qué les gustaría que fuera el siguiente tema de mi canal? Déjenlo todo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Recuerden que si les gustó pueden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. Hola de nuevo, comunidad. Sean bienvenidos a un análisis más profundo de este fascinante episodio en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Como saben, el mundo del entretenimiento turco nunca deja de sorprendernos, y este incidente de la propuesta de matrimonio es un claro ejemplo de ello. Pero, ¿qué más podemos desentrañar de esta historia? Vamos a sumergirnos aún más en los detalles, en las posibles interpretaciones y en el impacto que esto ha tenido en el universo de los fans. *** Profundizando en el contexto, Erkenci y el fenómeno Can Yaman ***. Como mencioné antes, la serie Erkenci fue el catalizador de esta intensa conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. La trama, centrada en un publicista soñador y una aspirante a diseñadora de moda, cautivó a la audiencia con su combinación de comedia romántica, drama y sobre todo, la innegable química entre los protagonistas. Pero, ¿qué hacía tan especial a Erkenci? Además de su trama entretenida y sus personajes carismáticos, la serie logró conectar con la audiencia a un nivel emocional. Los fans se identificaban con los sueños, los miedos y las esperanzas de los personajes. La relación entre Can y Demet, en la pantalla, se convirtió en el eje central de la serie. Sus miradas, sus roces, sus diálogos, todo irradiaba una energía que traspasaba la pantalla. Esta química, por supuesto, no fue fortuita. Can Yaman y Demet Özdemir demostraron ser unos profesionales excepcionales, capaces de transmitir emociones auténticas y de crear una conexión creíble entre sus personajes. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, generando una legión de fans apasionados que seguían cada paso de los actores, tanto dentro como fuera del set. La popularidad de Erkenci fue tal que rápidamente se formó el famoso chip entre Can Yaman y Demet Özdemir, el Can Yaman Dem. Los fans soñaban con que esa magia que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Crearon perfiles en redes sociales dedicados a la pareja, analizaban cada foto, cada entrevista, cada gesto en busca de una confirmación de su romance. El fenómeno Can Yaman Dem se convirtió en un símbolo de la esperanza romántica. Los fans veían en Can y Demet la pareja perfecta, una pareja que aparentemente reunía todas las cualidades deseadas, guapos, talentosos, con una química innegable y con una conexión especial que parecía evidente. *** La realidad vs la ficción, el desencanto y la madurez ***. Sin embargo, como suele suceder, la realidad es diferente a la ficción. A pesar de la insistencia de los fans y de las especulaciones en los medios, Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron una relación sentimental. Ambos siguieron sus caminos con sus proyectos y sus propias vidas.
Esta situación generó en algunos sectores del fandom cierta frustración y desencanto. Algunos fans se sintieron decepcionados por no ver concretado el romance que tanto anhelaban. Pero con el tiempo la mayoría de los seguidores de Can y Demet aprendieron a aceptar la situación y a comprender que la vida personal de los actores es diferente a lo que vemos en la pantalla. La madurez del fandom en este sentido es algo digno de destacar. Los fans aprendieron a separar la ficción de la realidad, a respetar la privacidad de los actores y a valorar su trabajo individual. A pesar de no concretarse el romance soñado, el cariño y la admiración por Can Yaman y Demet Özdemir permanecieron intactos. *** El evento, la propuesta y la reacción de Can. Análisis detallado ***. Ahora centrémonos en el evento que desencadenó toda esta historia, la propuesta de matrimonio a Demet Özdemir. Como ya mencioné, fue durante un evento público, un momento en el que Demet se encontraba en medio de la atención mediática y de sus fans. La propuesta en sí, por más romántica que pueda parecer a primera vista, es una situación que puede resultar incómoda para cualquier persona, y más aún para una figura pública. La presión mediática, las expectativas del público, la sorpresa, todo esto puede generar una sensación de vulnerabilidad. La reacción de Demet seguramente fue de sorpresa e incredulidad. ¿Cómo reaccionar ante una propuesta inesperada en público? ¿Qué decir? ¿Cómo manejar la situación sin ofender a la persona que hace la propuesta? Es una situación delicada que requiere tacto y prudencia. Y es aquí donde entra en juego Can Yaman y su icónica respuesta. Como ya saben, Can no estuvo presente físicamente en el evento. Sin embargo, su reacción, a través de la imagen que compartió en Instagram, fue una declaración contundente. La imagen, elegida cuidadosamente, mostraba a Can en una escena de alguna de sus series, con una expresión que mezclaba la sorpresa, la incredulidad y quizás un toque de ironía y humor. La imagen por sí sola decía mucho. No necesitaba palabras. Era una respuesta inteligente, sutil y que al mismo tiempo generaba expectación y alimentaba el morbo. El hecho de que Can eligiera una imagen en lugar de una declaración directa es algo que merece ser analizado. Con esta acción, Can demostró su astucia y su habilidad para manejar la atención mediática. Evitó cualquier declaración que pudiera interpretarse como negativa hacia Demet o hacia el hombre que hizo la propuesta. En cambio, optó por una respuesta ingeniosa, que generó debate y al mismo tiempo, lo mantuvo en el centro de la conversación. *** Interpretaciones y posibles significados ***. ¿Qué significó realmente la reacción de Can Yaman? ¿Qué pretendía transmitir con esa imagen? Aquí es donde entran en juego las diferentes interpretaciones y los posibles significados. Una de las interpretaciones más comunes es que Can, a través de esa imagen, estaba expresando sorpresa y, quizás, un poco de incredulidad ante la situación. ¿Podría estar pensando, ¿en serio? ¿En pleno evento público? Otra posible interpretación es que Can, con su humor característico, estaba tomando la situación con cierta ligereza y diversión. Podría estar disfrutando del revuelo mediático y de la especulación que generaría su reacción. Una tercera interpretación, que podría ser la más interesante, es que Can, a través de esa imagen, estaba mostrando su respeto y su apoyo a Demet. A pesar de no tener una relación sentimental con ella, ambos actores siempre han mantenido una relación de amistad y de admiración mutua. La imagen podría ser una forma de decir, estoy aquí, te apoyo, y me parece curioso lo que está sucediendo. Además, la reacción de Can podría ser vista como una forma de recordar al público la conexión especial que existe entre ellos. Aunque no sean pareja, la química entre Can y Demet en Erkentzikos fue innegable y dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. La imagen podría ser una forma de decir, a pesar de todo, siempre estaremos conectados por el cariño y por el recuerdo de esa serie que tanto nos unió. *** El impacto en el fandom y las redes sociales ***. La reacción de Can Yaman, como era de esperar, tuvo un gran impacto en el fandom y en las redes sociales. La imagen se viralizó de inmediato, generando miles de comentarios, de likes y de compartidos. Los fans analizaron cada detalle de la expresión de Can, tratando de descifrar qué significaba. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y de debates. Algunos fans defendían la postura de Can, argumentando que su reacción era válida y que estaba en todo su derecho de expresar su sorpresa. Otros criticaron su actitud, argumentando que podría haber sido más respetuoso con Demet.
El debate se extendió a las diferentes plataformas sociales, desde Twitter hasta Instagram y Facebook. Los fans crearon memes, compartieron imágenes y vídeos, y debatieron sobre el tema en foros y grupos de discusión. La reacción de Can, en definitiva, reactivó el interés por el Kanyaman y por la serie Erkencikus. Los fans recordaron los momentos más románticos de la serie, compartieron sus escenas favoritas y volvieron a soñar con la posibilidad de un reencuentro entre Can y Demet. *** Lecciones y reflexiones finales ***. La historia de la propuesta de matrimonio a Demet Özdemir y la reacción de Kanyaman nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que las relaciones entre los actores y actrices son complejas y que no siempre lo que vemos en la pantalla se corresponde con la realidad. La química entre Can y Demet en Erkencikus fue innegable, pero eso no significa que debieran tener una relación romántica en la vida real. En segundo lugar, nos demuestra la importancia de la privacidad y del respeto hacia las figuras públicas. Aunque sean famosos, tienen derecho a su vida personal y a tomar sus propias decisiones. Los fans deben respetar la individualidad de los actores y no presionar para que se cumplan sus fantasías. En tercer lugar, nos enseña que el mundo del espectáculo es impredecible y que siempre hay espacio para el drama, el romance y el chisme. Un simple evento público puede generar un torbellino de emociones, especulaciones y debates. Y finalmente nos confirma que Kanyaman es un artista talentoso con una personalidad carismática y un sentido del humor que nos encanta. Su reacción a través de una simple imagen demostró su astucia, su inteligencia y su capacidad para manejar la atención mediática. Conclusión. En resumen, la historia de la propuesta de matrimonio a Demet Özdemir y la reacción de Kanyaman es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser fascinante y, a veces, un poco enredado. Nos recuerda la importancia de la privacidad, el respeto y la capacidad de separar la ficción de la realidad. Kanyaman, con su respuesta ingeniosa, demostró su habilidad para manejar la atención mediática y para mantener su presencia en el centro de la conversación. Su imagen viralizada no solo generó debate, sino que también reactivó el cariño y la admiración del público hacia él y hacia Demet. Este incidente además nos invita a reflexionar sobre el papel de los fans y su relación con las figuras públicas. Es importante apoyar a los actores y actrices, pero también respetar sus decisiones y su privacidad. Espero que este análisis detallado les haya resultado interesante y que les haya permitido profundizar en esta emocionante historia. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre la reacción de Can? ¿Creen que fue la mejor forma de manejar la situación? ¿Les gustaría que Can y Demet volvieran a trabajar juntos? No duden en dejar sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.